vamos a ver, recordad que lo que tenemos aquí es el disco de Teodosio, ¿vale? Ya hicimos el otro día una introducción, ya dijimos que es un disco de gran tamaño, que aquí no tenemos referencias visuales, pero si nos vamos, perdón, si nos vamos, por ejemplo, a esta imagen, vemos perfectamente que es un disco de gran tamaño, hablamos de unos 74 centímetros de diámetro, está hecho en plata, bañada en oro, ¿no? Y con la técnica de la fundición en arena. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que a mí me parece la parte más entretenida, es leer el disco. Vamos a ver qué mensaje nos transmite. Entonces, aquí os voy a pedir ayuda. Vamos a ver si entre todas sacamos conclusiones sobre qué aparece en este disco, sobre de qué nos está hablando. Entonces, ¿qué os llama la atención? ¿Por dónde queréis empezar? A ver, ¿qué se ve aquí? ¿Qué creéis que está representado? Una batalla, ¿no? ¿Una batalla? ¿Por qué? No sé, porque lo veo esos discos de defensa, digo, ¿no? Muy bien, o sea que hay como unos guerreros. Lo que pasa es que fíjate que están como muy quietitos, ¿no? Sí, No sí. están luchando, están No, como, casi están como protegiendo a los lados, ¿verdad? sí. Vale, luego hablaremos de ellos. Muy bien, ¿qué más os llama la atención? ¿Está ubicado en algún lugar? ¿Os acordáis que el otro día cuando hablábamos de cómo se representa a partir de este momento ya con esta transición hacia lo medieval y con esta llegada, digamos, de un espíritu, una manera de ver la vida más cristiana y más abstracta, dijimos cuando se tienen que representar las diferentes acciones o diferentes imágenes y se tienen que contextualizar en el espacio, normalmente se hace esencializando mucho la información que se transmite, ¿no? Dando simplemente detalles que el espectador pueda identificar, pero sin dar demasiado detalle, ¿no? Sin dar demasiada información. Entonces, aquí hay algo que sitúe esta escena en algún lugar. Está en un palco, puede ser de una iglesia o puede ser de un palacio. Muy bien. ¿Por qué puede ser de una iglesia o un palacio? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? El arco de medio punto que rodea a Teodosio. Claro, pero fíjate, el arco de medio punto a su vez está inserto En un triángulo que es... que sería un frontón, ¿no? Que sería eso es un frontón. Sí. Y está custodiado por los angelotes volando. Claro, es que da que pensar, ¿no? Puedes pensar, no Claro. sé si es... Bueno, efectivamente no es una imagen religiosa, es una imagen civil, por lo tanto, hasta lo has dicho bien, está ubicando la imagen con esta estructura que aparece muy esencializada, la está ubicando en un ambiente palatino, ¿vale? Entonces, lo que vemos es un pórtico de 4 columnas, si os fijáis, ¿vale? De trástilo, columnas estriadas, de orden corintio, ¿vale? Y sobre ellas un frontón triangular que efectivamente presenta este arco de medio punto, que es muy curioso porque normalmente los frontones no tienen estas hendiduras, pero es cierto que ayuda a enmarcar a este personaje del que ahora hablaremos. Y decía Maribel, en el tímpano vemos como 2 angelotes, luego veremos quiénes son. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿hay algún personaje más relevante que otro y por qué lo sabemos? Porque es más grande. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el más importante? El emperador en el centro. El emperador en el centro. Entonces sabemos, vamos a suponer que no nos han engañado. Entonces, el emperador que se encuentra centrado y que se encuentra representado en un mayor tamaño es Teodosio, ¿no? Sí. Recordad que esto de representar a los personajes en un tamaño mayor, cuanto mayor sea su importancia, se llama perspectiva jerárquica y esto va a ser muy común. Y esto ahora nos va a ayudar muchísimo también en este disco a leer, bueno, pues quién es quién en esta representación. Vale, veis que no está solo, está rodeado de personajes, pero si queréis vamos a ir analizando ahora poquito a poco. Ahora que ya hemos centrado la escena, estamos en palacio, hay como guardaespaldas, hay como personas que están sentadas, otra que está de pie. Bueno, vemos aquí como un cúmulo de cosas. Vamos a ir por partes. Antes ha comentado Maribel que como decíamos, en el tímpano aparecen como 2 angelitos. En este caso no podemos hablar de ángeles porque no es una representación, a pesar de que Teodosio, que estas cosas, ¿no? que tiene también la historia, a pesar de que Teodosio sea el emperador, el último emperador romano
al uso, ¿no? Que además se erige como el representante de la religión cristiana, como el que oficializa esa religión y la vuelve la única religión del imperio. En esta representación civil vamos a ver varios elementos que nos pueden recordar al cristianismo, pero tenemos al paganismo, que nos pueden llevar al paganismo, perdón. Pero esto es así porque también estamos hablando de una representación civil que tiene una tradición pagana, que tiene una tradición de un gobierno pagano, por eso se repiten. Porque en este caso estos dos angelotes no son ángeles, sino son erotes, ¿vale? Los erotes eran geniecillos, eran pequeñas divinidades que siempre acompañaban al dios Eros, al dios del amor, ¿vale? Entonces eran como pequeños dioses alados que realizaban las tareas secundarias que el dios del amor, que Eros, no había podido realizar en su momento o les encargaba tareas secundarias, entonces siempre le iban acompañando. En el caso de estos erotes que vemos en el tímpano, si os fijáis en su mano, os iba a preguntar si veis lo que llevan, pero se ve un poquito mal porque la imagen la he tenido que ampliar mucho para que la veáis y pierde calidad. Y os digo, llevan guirnaldas de flores, ¿vale? Entonces, muchas veces estos erotes, cuando se representan en estos entornos, no nos hablan del amor como esa emoción, pues el amor romántico, vamos a decir, sino de lo que nos hablan es del amor como una potencia vital, de celebración, de continuidad, ¿no? de fecundidad. Entonces ellos están celebrando esa continuidad, están de celebración con esas guirnaldas. Vale, muy bien. Ahora me vais a ayudar a analizar a este señor. Hemos dicho que es el emperador porque es más grande, pero ¿qué nos da a entender que es un emperador? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué observáis? ¿Qué podéis destacar de su representación? El trono, la Vale. corona, porque esta, tiene un aura, una orla, ¿no? Muy bien, está nimbado, lleva nimbo o aureola, sí, sí, esto muy bien. Vale, estos son detalles que iremos comentando, ¿vale? Has dicho el trono, la corona, el nimbo. Algo que tiene en la mano, es que no, Vale, no lo no distingo. se ve muy bien. Aquí esta mano está como perjudicada, pero en realidad aquí sí que lleva algo. Y esto también Sí. lo comentaremos luego. Vale, muy bien. ¿Alguna cosilla más que os llame la atención? La Hay ropa, respuesta. ¿no? ¿Cómo va vestido también? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, si os fijáis, esto os lo estoy diciendo que hagamos recolección porque ahora iremos analizando uno a uno todos estos detalles que habéis ido comentando. Pero, claro, nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de imágenes ya damos por sentado, la vemos y decimos el emperador y ya está, y no le damos más vueltas. Pero quiero que observéis que precisamente en relación a eso que os comentaba el otro día y que ahora os estaba recordando, de que este tipo de imágenes tienden a la abstracción, tienden a sintetizar y a solo mostrar lo importante, ¿vale? Cada detalle que vemos aquí nos está aportando información, no lo ponen porque sí. Entonces, esa imagen que nosotros vemos, que es el emperador, es la suma de todos esos detalles que se han construido previamente, ¿vale? Bueno, vamos a ir poquito a poco. Comentaba que estaba sentado en un trono. Bueno, aparentemente está sentado en un trono, pero realmente donde está sentado es en una silla que se llama silla curul. La silla curul en realidad era un sitial donde se podían sentar solo aquellos magistrados, promagistrados o personajes importantes del imperio que tenían imperium, o sea, que tenían poder público. O sea, era un sitial, un pequeño sitial que no solo tenía por qué utilizar el emperador, sino cualquier persona que de algún modo ostentase un cargo público importante. ¿Vale? Así que lo vemos sentado en un sitial, en una silla curul. Muy bien. Si os fijáis, para mantener esta postura, esta composición perfecta en el que está sentado y vemos cómo sus piernas están dobladas, vemos las rodillas, lo que han hecho es poner bajo sus pies un escabel, ¿vale? Para que esté detallado perfectamente, incluso la decoración. Venga, pues muy bien. Luego te ha comentado la ropa, ¿verdad? Has Sí, comentado cómo ha sí, vestido. sí. Bueno, fijaos que lleva túnica, una túnica bordada, perfectamente trabajada, y sobre la túnica lleva la clámide. La clámide es esta pieza, esta capa corta y ligera que solían llevar, bueno, que le relacionamos con los romanos, ¿no? Y que solían vestir de lado y fijaos, para cerrarla lo que lleva es una fíbula,
que hoy no hablaremos mucho de esto, pero que más adelante en otras clases sí que veremos este tipo de joyas, porque, bueno, sobre todo en la época visigótica aquí tenemos bastantes interesantes. Muy bien, pues ya le vemos vestido, le vemos con su clámide, veremos luego, hablaremos luego del tipo de clámide que lleva, pero bueno, de momento clámides, la fíbula, estupendo. No recuerdo si lo habéis dicho, pero si no lo digo yo, lleva corona también. Si os fijáis en una corona, pero en esta época el tipo de corona que llevaban los mandatarios, sobre todo de la zona oriental, o sea, de la parte oriental del imperio, no era tanto corona como diadema, se conocía como diadema, ¿no? Igual que, porque es de origen griego y recordad que en esa zona el idioma oficial era el griego. Y eran diademas de perlas, o sea, eran diademas, bueno, puestas de esta manera maravillosa, eran perlas muy gruesas. Entonces vamos a ver esta representación de esta diadema, la vamos a ver continuamente. Cada vez que veamos a un emperador en esta época, vamos a ver que porta esta diadema. Por lo tanto, esta diadema también nos habla del poder del emperador. Muy bien, lleva un nimbo, es una figura nimbada. Sí, efectivamente, es una cosa curiosa porque estamos ante una representación civil y nosotros cuando vemos a una figura nimbada, automáticamente pensamos en un santo, ¿no? En una figura divina, vamos a decir. ¿Esto quiere decir que porque Teodosio esté representado con nimbo es un dios? Pues no, no realmente, no. Vamos a analizar un poco la relación entre la divinidad y el poder de manera muy ligera para entender si realmente este nimbo está representando a la divinidad o no. Recordad que es cierto que en el Imperio Romano, desde la época de Augusto, se puso en marcha lo que se conocía como culto imperial. El culto imperial en lo que se basaba era en lo siguiente: cuando un emperador moría, ¿vale? Una vez muerto, una vez fallecido, si ese emperador debía ser destacado por algo concreto, pues porque había sido muy buen emperador, porque era un emperador que podía legitimar a toda una saga, bueno, por mil cosas, si se decidía que ese emperador había sido importante, una vez muerto se le podía divinizar, se le podía convertir en un dios, ¿vale? Esto es importante. En principio debían de estar debían de haber fallecido, debían de estar muertos para poder ser divinizados, porque lo contrario se consideraba no solo de mal gusto, sino un ataque contra los propios dioses, ¿no? El único que se saltó este paso de morir antes de divinizarse y decidió divinizarse a sí mismo, porque él era así, fue Domiciano. Domiciano fue el único que dijo: yo además de emperador soy Dios. Pero claro, aquello fue un escándalo tremendo. Claro, la deificación, la divinización de los emperadores, en realidad lo que hacía era afianzar el poder imperial en todos los territorios. Era como recordar que ellos habían ejercido el poder porque realmente tenían una esencia divina en ellos, ¿no? Y es como, claro, es lógico que sigan gobernando ellos y sus descendientes porque los dioses los acompañan, ¿no? Era una manera de legitimar. Una cosa curiosa es que Teodosio, nuestro amigo Teodosio, el que vemos representado en el disco y del que hemos hablado durante todas estas clases, quiero que recordéis que luchó contra el paganismo, que los empezó a perseguir, que persiguió a todos aquellos credos que no fueran el de Nicea como herejías, ¿no? Bueno, pues bien, cuando él murió, también a pesar de que él era monoteísta y solo creía en un solo Dios y perseguía a los que tenían creencias diferentes, cuando murió, a él también se le divinizó como emperador y se le convirtió en el Divus Theodosius. O sea que realmente incluso esta manera de afianzar el poder llega a generar momentos paradójicos como este que os estoy diciendo. Entonces me diréis, ¿entonces lleva nimbo porque ya estaba muerto y se le divinizó? No, se sabe que cuando se hizo este disco él estaba vivo, por lo tanto no puede ser representado como un dios. Y entonces, ¿hay otra posibilidad? Pues sí, hay otra posibilidad. Resulta que desde la época de Constantino se empieza a generar un tipo iconográfico que es el emperador sentado, ¿lo veis? Como aquí, el emperador sentado o dictando una orden o entregando un papel y nimbado. En este caso no es que marque la divinidad del emperador, sino que recordad que Constantino es ya el que permite la penetración del cristianismo en el imperio, y entonces eso sí que es una connotación civil, pero tiene cierta connotación religiosa, ¿no? O sea, es como, este es el que de algún modo ha sido iluminado para gobernar sobre todos nosotros.
y está protegido pues, por los dioses que tú quieras, aunque ya sabemos que es desde el trono imperial, se estaba ya defendiendo el cristianismo como la religión base, ¿no? Así que esta podría ser también otra opción. Eso sí, si fuese... Tenemos que pensar, esto lo hago como un inciso posterior, porque esto es algo que pasa después del reinado de Teodosio. Si fuese un rey posterior o un emperador posterior, sí que podríamos hablar de cierta divinización, porque resulta que cuando ya vemos, cuando ya se instaura, cuando ya se legitima y va creciendo el imperio bizantino, el poder que ejercen es un poder absoluto, ¿vale? El emperador tendrá poder absoluto porque no tenemos que olvidar que Bizancio está entre Occidente y Oriente y el tipo de cultura que se va a generar es una mezcla entre lo romano, lo griego y lo oriental. Y los poderes orientales eran poderes absolutos, ¿vale? Absolutistas, ligados o legitimados por lo divino. Por lo tanto, más tarde que aparezcan figuras bimbadas de emperadores no nos tiene que extrañar para nada porque sí que tiene una connotación religiosa, pero en la época de Teodosio, en la época en la que se crea este disco, este nimbo realmente de lo que nos está hablando es del poder imperial, de un poder imperial sí apoyado por cierta divinidad, pero una cosa, o sea, es sobre todo poder civil. Lo que nos está señalando es a la persona importante o a las personas importantes, ¿vale? Así que, bueno, pues no está mal, ya tenemos bastante información. ¿Cómo veis que se le representa? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si nos fijamos en su rostro, si nos fijamos en su gesto, ¿es cercano, no es cercano? ¿Muestra alguna emoción, no muestra alguna emoción? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué destacaríais? A mí me parece muy triste. Triste. Rígida. Rígida. ¿Vais bien las...? Bueno, sí, sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo serio, más que triste. Claro, sí, yo creo que esta sensación de tristeza la recibimos porque, claro, hay una oposición entre, es como una contradicción entre la celebración, el que sale con todo el boato, ¿verdad? Y una cara, yo diría inexpresiva, bueno, serio, sí, podría ser serio. Bueno, recordad que en la otra clase hablamos de que a partir de ahora, ya lo habíamos visto en épocas anteriores, pero ahora otra vez va a estar muy presente, las figuras de poder se van a representar de forma majestática y de forma hierática, ¿no? De forma majestática porque vamos a ver una solemnidad, una elegancia, una grandeza, que es lo que os decía, ¿no? Lo que observamos a través de ese boato, de esa postura relajada pero firme, ¿no? Pero luego en el rostro lo que vamos a ver es un gesto hierático, un gesto que realmente no es que esté triste o esté enfadado, que esté, lo que están haciendo es extraer de ese rostro cualquier emoción humana. De algún modo lo están distanciando de nosotros porque está ejerciendo un poder que supera la condición humana, ¿no? Y de algún modo lo que nos está diciendo es yo soy el gobernante y yo ejerzo el poder de una manera justa, de una manera rígida, siguiendo la virtud romana, ¿no? Siendo estoico ante lo que se me presenta, ante las dificultades que se me presenten, pero sin dudar voy a llevar a cabo todas las acciones que tenga que llevar a cabo para defender mi territorio. Entonces es no muestro emoción, no porque sea una lechuga o sea una celga y no tenga sentimientos o sea un débil, todo lo contrario, es no muestro emoción para generar distanciamiento, para demostrar que no tengo las debilidades humanas, sino que tengo las capacidades de mando. Y el distanciamiento, ese parecer lejano, parecer ausente, también a nosotros nos ayuda cuando, si vemos a una persona que es muy expresiva, nos resulta más cercana, pero una persona más cercana también es una persona más parecida a nosotros, entonces podemos empatizar más con ella. Pero una persona a la que observamos ausente, distante, siempre le mantenemos, aunque no queramos, más respeto, porque no nos identificamos con ella, le otorgamos más poder muchas veces precisamente porque es una figura con la que no sabemos cómo interactuar. Y esto es aprovechado por la iconografía para crear esta sensación de poder, ¿no? De hieratismo y poder. Vale. Bueno, vamos bien. Pero él no aparece solo, aparece con otro personaje. ¿Diríais que tienen la misma importancia ambos?
Y si es que sí me lo argumentáis, y si es que no, también. A ver. Pues yo no sé si son similares, pero por la posición en que están pareciera que no. Aunque tienen la misma diadema, tienen el nimbo, tienen... ¿Tienen el nimbo? No, Bueno, Este, se ve este un no tiene nimbo. halo, No, lo que pasa es que este tiene la cara un poco destrozada, la verdad, el pobre. pero encima de la cabeza tiene un arito. No, pero Y es más... no, vale, este aro que ves aquí. Vale, no, este sí. aro pertenece a otro personaje. Esto lo veremos No, que ves no, que hay no, una manera... no, encima de la cabeza. No, eso es su pelo, ¿eh? Es su pelo. Esto es el pelo. Olín, pero tiene un afro entonces. Sí, sí, pero es que está el pobre que como aquí fue por donde se partió el disco, no se le ve muy bien. Pero no está animado, pero me interesa mucho lo que has dicho de la postura, ¿no? está como de rodillas o sentado a su lado. Está como... Está sentado, pero en otro nivel. Claro, vale. Yo no sé muy bien si está sentado, yo creo que está de pie, pero es verdad que está en otro nivel y si os fijáis está como agachándose ante él, ¿no? Claro. ¿Por Sí. qué parece? ¿Por qué os ha parecido que está sentado de rodillas? Parece que le tiene cogida la mano como besándose en la señal de respeto. Si algo está haciendo, ¿verdad? Es que pilla Claro. justamente la raja del plato y Claro. no. Claro, es que no se ve muy bien No se ahí. ve. Vale, no pasa nada, pero vais bien, porque luego veremos, fijaos que el emperador le está entregando algo y él lo que está haciendo es como cogerlo, ¿vale? Luego veremos qué quiere decir. Sí, yo ¿Os llama me la estaba atención? refiriendo a los personajes que están a los lados, no a ese que está inclinado. No, claro, yo te hablo de este, luego hablaremos a los de los Sí. lados. Claro, este no tiene nimbo, No. fijaos que es, bueno, claro, hemos perdido mucha información, como decíamos, pero está representado como de manera más casual, ¿no? Lo que decíamos, una postura como servil frente al emperador, le está dando algo. ¿Os llama la atención su tamaño? Pues sí, parece más, Parece que Parece un poco como más chiquito, como enano. como enano, ¿verdad? Parece, sí, lo has dicho bien, sí, o sea, es que Sí, fijaos, porque la cabeza el, la tiene grande. la cabeza la tiene grande. Es que es Por un eso. adulto. en la En cabeza. realidad no es un enano. Quiero que os fijéis con... O él es un enano y el emperador es de tamaño normal, o el emperador es un gigante y él es de tamaño normal, porque si os fijáis, el emperador está sentado. Imaginad que el emperador se pone de pie, sería como 3 veces este personaje. ¿Lo veis? Sí. Esto es fruto de la jerarquía, o sea, es fruto de la perspectiva jerárquica. No es que esté frente a un enano, sino que este personaje tiene mucha menos importancia, mucho menos poder que el emperador. Entonces, para representarlo, recordad que no estamos frente a una representación de carácter naturalista, estamos frente a una representación de carácter simbólico. Entonces, para representar ese poder, le dan mucho tamaño al emperador y a este personaje lo dejan en chiquitito, para que nosotros rápidamente veamos quién corta el bacalao. Este personaje, a pesar de aparecer chiquitito, realmente era una persona importante en el imperio, ¿vale? Realmente era lo que se llamaba, a ver, no sé si lo veis, ¿veis las letras? Vicarius Hispaniarum. ¿Veis las letras? Sí. Vale, es que no sé si os tapan las imágenes. Vale. ¿Quién es un vicarius? Vamos a empezar por la palabra vicarius. Un vicarius, un vicario, lo que diríamos nosotros vicario, era un alto cargo de administración del imperio. ¿Y de qué se encargaba? Pues se encargaba de dirigir, ¿vale? De ostentar y de gestionar el poder imperial, como representación del emperador, en un conjunto de provincias, o sea, en una diócesis. Si nosotros tuviéramos que hacer un equivalente a cómo nosotros distribuimos el poder geográfico, el poder político en la geografía española, en las subdivisiones que tenemos, ¿no? Un vicario sería el presidente de una comunidad autónoma. ¿Vale? Si España fuese el imperio, el vicario sería el presidente de la comunidad autónoma, porque si os fijáis, una comunidad autónoma es un conjunto de provincias, que eso es lo que era una diócesis, ¿vale? Así que es un cargo importante. En este caso, además, fijaos, es el vicarius hispaniarum, o sea, quiere decir el vicario de Hispania. Esto quiere decir que él gobernaba sobre todas las provincias que formaban parte de esta diócesis, o sea, la diócesis que abarcaba la península ibérica, esta zona de Mauritania, ¿no? Del norte de África y las islas.
¿vale? Así que es un cargo importante. Lo representan pequeño no porque él no sea importante, sino porque el emperador es mucho más importante que él. Decíamos además que el emperador le está dando algo. ¿Veis? Le está dando como, tiene algo en la mano. Bueno, esto que tiene en la mano es un papel enrollado. Bueno, en realidad es como un papiro, no es papiro la palabra, es un... Pergamino. Pergamino, gracias, que no me salía. Es un pergamino, ¿vale? Un pergamino enrollado. Y ese pergamino enrollado lo que contiene son los codicili, la palabra que os he puesto aquí. Los codicili, o codicilos en castellano, eran cartas formales enviadas por parte del emperador para formalizar el nombramiento de un alto cargo, que podía ser un cónsul, un vicario o otro alto cargo. O sea, era el documento que decía, te nombro vicario, te nombro cónsul, ¿vale? Y eran documentos importantísimos hasta el punto de que a ti te los entregaban como pergamino, pero luego muchos de los nombrados vicarios, o sea, muchos de estos documentos, de estos codicilos, luego eran pasados a un material duro, que normalmente solía ser marfil, pero también podían ser otros materiales, podía ser también de metal, que bueno, representaban el mismo poder y que pues en estos casos los habían recibido ese codicilo, podían colgarlo en su pared, como cuando tú cuelgas, yo qué sé, vas a un abogado o vas a un psicólogo y tienen en la pared todos sus títulos, ¿no? Licenciado en no sé qué, doctorado en no sé cuántos, ¿no? Diciendo, yo tengo este poder, yo he adquirido, he pasado por esto. Entonces, en este caso no es una pieza, no es una placa de codicilo, sino que es un papiro que le está entregando directamente el emperador a este nuevo Vicarius Hispaniarum. Por lo tanto, nosotros estamos observando una ceremonia importantísima, que es la ceremonia en la que se le otorga el poder, en la que se le nombra nuevo Vicarius Hispaniarum a este señor. Y esto además también nos da la explicación de por qué tenemos esta pieza que fue creada en Constantinopla, en los talleres imperiales, por qué la tenemos en la península ibérica. Pues veréis, esto es así porque el Vicarius Hispaniarum tenía su sede, tenía su vivienda en Emerita Augusta, que era la capital de la diócesis. Entonces, este señor seguramente tuvo alguna casa cerquita de Emerita Augusta y ahí él guardó el regalo que le había hecho el emperador para celebrar que había sido nombrado nuevo Vicarius Hispaniarum, ¿no? Y por eso encontramos en la zona de Badajoz, por eso encontramos un elemento que había sido realizado, un disco que había sido realizado en los talleres imperiales de Constantinopla. Pero claro, esto se le envió tiqui, tiqui, tiqui hasta la península ibérica para hacerle ese regalo, para hacerle esa celebración, para darle esa celebración al nuevo Vicarius Hispaniarum. Eso sí, esto es un regalito de doble sentido, porque claro, si nosotros nos atenemos a la representación con perspectiva jerárquica y el protagonista es el nuevo Vicarius Hispaniarum, él tendría que ser mucho más grande. O sea, no digo que fuese tan grande como el emperador, pero aquí parece un niño chico, ¿no? Parece tan chiquitito. Bueno, esto es así porque este disco tiene una doble lectura. Es un regalo que le hace el emperador a este alto cargo para celebrar su nombramiento, pero también este acto de generosidad por parte del emperador tiene detrás un acto de propaganda, porque lo que le está diciendo es: celebramos tu nombramiento y a la vez celebramos que yo llevo 10 años en el poder, que soy súper poderoso y que a mí nadie me discute. No sé si me explico, o sea, es un doble juego. Es de, oye, enhorabuena, pero oye, qué grande soy, ¿eh? Me alegro mucho por tu nuevo cargo, pero aquí el que tiene poderes soy yo, y recordad que llevo 10 años ejerciendo mi poder, ¿no? Así que un acto total de propaganda por parte del emperador, haciendo como un doble sentido la celebración de la decenalia, que es el 10º aniversario del emperador en el poder, y del nombramiento de este nuevo vicarius. El mensaje era rotundo. Aquí el que manda es el emperador, aunque estemos celebrando otra cosa. Y además, fijaos que él se representa en mayor tamaño y más destacado que todos los personajes que aparecen. Y ya hemos visto que hay otros personajes que también están nimbados. Por lo tanto, hay otros personajes importantes. ¿Por qué él aparece tan destacado? ¿Por qué él se declara tan rotundamente
el gobernante en este disco. Bien, porque él aquí está demostrando quién gobierna de facto en el imperio, aunque realmente, si nos ponemos tiquismiquis, nos está engañando un poquito Teodosio, porque fijaos, en esta época el imperio estaba gobernado por 2 Augustos. Teodosio, que es el protagonista del disco, Teodosio I, que gobernaba sobre la parte oriental del imperio, y Valentiniano II, el otro Augusto, que gobernaba sobre la parte occidental del imperio. Eran coemperadores, el imperio no estaba dividido realmente, sino que era una división para controlar el territorio. Recordemos que esto ya lo vimos en el año pasado y ya vimos que ya en tiempos anteriores se había subdividido el imperio. Por lo tanto, era un solo imperio, pero que tenía como 2 cogobernantes, ¿no? En teoría, el poder de ambos es el mismo. Lo que pasa es que uno se encarga de la parte oriental y el otro se encarga de la parte occidental. Eso en teoría, porque en la práctica no era así. Porque veréis, este chico de aquí, el Augusto de Occidente, Valentiniano II, en realidad era un niño, ¿vale? En realidad él fue nombrado como Augusto con solo 4 años. Esto se hacía mucho en esta época porque tú nombrabas a quien le correspondía por herencia, pero si era un niño era mucho más eficaz porque así los que estaban detrás o el otro Augusto podía ejercer poder, porque un niño no puede tomar decisiones, ¿no? Y casi ejerce como si fuera un tutor. En realidad, cuando se representa el disco, Valentiniano II seguía siendo Augusto, pero ya tenía 18 años. Y aún así, Teodosio seguía gobernando de facto como si fuera poder absoluto, sabiendo que tenía a Valentiniano en Occidente, pero tomando él las decisiones tanto de Oriente como de Occidente. Esto no solo aparece representado así en el disco. Cada vez que Teodosio tenía la oportunidad de reconocer que, a pesar de que hubiera 2 Augustos, quien tenía el poder de facto era él lo dejaba claro, porque era una cuestión de propaganda y era una cuestión de decir, el que manda aquí soy yo. Vale, entonces, este personaje, este Valentiniano II, que también está gobernando porque es cogobernador, es coaugusto con Teodosio, también aparece representado en este disco. Venga, cositas que nos hablen, ahora le observamos a él y vamos a ver a este personaje y vamos a intentar averiguar qué atributos nos hablan de su poder, qué atributos nos dicen que este señor era Augusto de Occidente. ¿Qué observáis aquí que sean atributos de poder? Ese bastón de mando o algo así. Muy bien, muy bien. El bastón de mando, fíjate, tiene un nombre y es Asta Summa Imperi, porque fijaos, era el cetro que demarcaba que la persona que lo llevaba tenía poder sobre todo el imperio, sobre la suma del imperio. ¿Vale? O sea que muy bien. ¿Alguna cosa más? También lleva diadema. Lleva diadema, ahora la veremos. Está animado. Y está sentado animado. también en una silla como la del emperador, una silla Muy curul. bien, muy bien. Fíjate que realmente la postura es muy similar, ¿no? Está sentado en la silla curul, también apoya sus pies sobre un escabel, muy bien, está animado, lleva corona, pero hay un elemento más. El disco ese que lleva, ¿no? Muy bien, ese disco es el globus, ¿vale? El globus en realidad es una representación que también va a heredar el cristianismo, la representación cristológica, y es el atributo de poder imperial que indica poder sobre todo el mundo conocido. O sea, dice, yo sobre el orbis terrarum, que es sobre toda la tierra conocida, yo soy el que gobierna. Si os fijáis, es un disco que está partido en las partes del mundo conocido, ¿vale? Esa tetrarquía inicial, pues las 4 partes del imperio. Así que él es Augusto. Esto deja claro que no es que solo gobierne, aunque su poder esté, digamos, más relacionado con la parte occidental, eso no quiere decir que solo gobierne sobre la parte occidental. Su poder emana de la parte occidental, pero se aplica a todo el territorio de Roma. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Ya globo. Y ya globo. Ya globo, sí. Ya representaba en el mundo como globo. ¿Has visto? Sí. Pero esto también viene relacionado no porque supieran si la Tierra era o no redonda, que no. Está más relacionado yo creo con la idea del todo.
ya desde la filosofía griega, la idea de una unidad perfecta y la idea de lo completo venía dada por el propio círculo, ¿no? Que es como una figura perfecta que lo abarca todo. Entonces yo creo que puede estar más relacionada con eso, creo. Sí. Pero sí, es una buena observación, la verdad. Bueno, también si os fijáis va vestido de manera muy similar al emperador. En el emperador no lo hemos comentado, pero ahora sí que lo vamos a comentar con él. Aparte de la, aparte de la clámide que hemos visto en el emperador, realmente lo que está vistiendo es una toga picta. La toga picta la vimos cuando hablábamos de los arcos del triunfo, porque es un tipo de toga que inicialmente vestían los generales cuando llegaban de alguna guerra y celebraban pues, el triunfo en la guerra o el haber conseguido insertar nuevos territorios en el imperio. O sea, es una toga de celebración y poder. Se llama picta por el color, porque es púrpura, y la diferencia aparte del color es que normalmente solía llevar estos apliques dorados, que son bordados de oro, ¿vale? Que generaban normalmente bandas y que lo que conseguías cuando vestías la toga, como siempre la vestían de lado y se iban creando como estas ondulaciones, ¿no? Bueno, pues esas dobleces se marcaban, quedaban enmarcadas a través del bordado dorado. O sea, es una toga que siempre demarca poder, pero inicialmente es militar y luego progresivamente la van vistiendo los emperadores y queda al final como una prenda exclusivamente del poder imperial. ¿Vale? Muy bien. Entonces también hemos visto la diadema, incluso el hecho de que aparezca nimbal. Muy bien. Pero hay otro personaje también. Hay otro personaje al otro lado. Si os fijáis, quiero que os fijéis en los tamaños. El más grande es este, ¿verdad? Que sería Teodosio. Luego este también es grandecito, pero un poco más pequeño, que sería Valentiniano. Y este es también, no está mal con respecto a los otros personajes, también tiene un tamaño evidente, ¿no? Pero es un poquito más pequeño que los otros dos. Este chico que observáis aquí es Arcadio, ¿vale? Arcadio era el hijo mayor de Teodosio. ¿Os acordáis el otro día cuando vimos el hipódromo, cuando estuvimos viendo las imágenes del hipódromo y veíamos en el relieve del obelisco de Teodosio que aparecía la familia real representada, la familia imperial, y aparecían el emperador, su mujer y sus dos hijos? Bien, pues este es el hijo mayor, Arcadio. El hijo mayor en realidad ocupó un lugar muy importante dentro de la parte imperial, de la parte oriental del imperio, a partir del año 383, cuando él solo tenía 6 añitos, solo 6 añitos. Con 6 añitos, su padre tomó la decisión de nombrarle coaugusto de la parte oriental del imperio. Me diréis, Alicia, menudo jaleo, pero ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿había 3 Augustos? Pues sí, porque estaba el Augusto Valentiniano en la parte occidental, ¿vale? El chico de 18 años que hemos visto en el otro lado. Y en la parte occidental. Y en la parte oriental teníamos gobernando a Teodosio y a su hijo Arcadio, los dos al mismo nivel. Pero ¿cuál era el tema? El tema era que su hijo Arcadio era un niño, entonces no tomaba decisiones. ¿Por qué le nombra coaugusto? Para asegurarse que herede el trono, para asegurarse la herencia y la continuidad. Entonces, como es un niño, si su padre dice dictamos esta ley, pues dictamos esta ley. Si su padre dice hacemos esto, pues hacemos esto. Pero el hecho de que ya esté inserto dentro del trono imperial de Oriente asegura que pase lo que pase con el emperador Teodosio, él va a seguir dentro del poder y su familia va a seguir en el poder. ¿Vale? Por eso se le representa ya no a la derecha del emperador como hemos visto en Valentiniano, sino a la izquierda, un poquito más pequeño, pero sí con los símbolos de poder. Por ejemplo, lleva el globus, ¿no? Sí. Lleva la diadema también, lleva la toga picta, está sentado también sobre la silla curul, ¿no? Sí. Realmente ambos son bastante parecidos, pero hay diferencias. Una de las diferencias es que Valentiniano es de mayor tamaño porque tiene un poder mayor que él, en realidad, y luego fijaos que él no lleva el cetro, ¿veis? Este lleva cetro, este no lleva cetro. ¿Por qué? Porque este tiene el poder absoluto, digamos, sobre su zona y este es compartido con el emperador, que es quien realmente pues, tiene el poder de facto, ¿no? Y, por supuesto, ambos aparecen nimbados, como hemos visto en el emperador. Bueno, al principio, cuando hemos empezado a analizar, he dicho una escena
una escena de batalla, ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, sí. Bueno, y hemos dicho no, porque fíjate que no están en movimiento, están como muy parados, ¿no? Están como muy bien colocaditos, si os fijáis. Aquí ni siquiera observamos la isocefalia de la que hablábamos el otro día, para cuando queremos representar un conjunto de personas. Si os fijáis, están perfectamente situados para cerrar la composición, y la composición sitúa al emperador en la cumbre de este triángulo, ¿no? Que forma la escena imperial. Entonces ellos se disponen en diagonal. Vale, vamos a verlos de cerca. Venga, describidmelos, cosas que os llamen la atención de la representación de estos soldados. Están defensiva. Vale, están como protección. protegidos, sí, están, claro, llevan los escudos, las armas, están como muy quietos, muy hieráticos, frontales, pero no dejan las armas, o sea que realmente están en servicio, vamos a decir, no están en servicio. Pero escoltando al emperador, ¿no? Escoltando al emperador, muy bien, esto ya nos está dando pistas. Quiero que os fijéis en sus cabezas. ¿Os llama algo la atención de sus cabezas? Cascos. No. Pues No es pelo. Peluca. Es pelo. Muy bien, Peluca. parecen cascos, pero es pelo. ¿Y por qué nos parece que sea peluca? Bueno, pues claro, porque se ve muy rígido, pero fijaos que hasta ahora nosotros en las representaciones romanas no habíamos visto a gente con el pelo así. Ellos llevaban el pelo más corto. Esto nos está hablando de que son gente de otro origen cultural, ¿vale? Porque realmente estos son soldados germanos. Y solo con el pelo, que además si os fijáis es un tipo de representación del cabello que se va a repetir muchísimo en la Edad Media, porque parece el príncipe de Bekeler, ¿no? Con este cortecito así de como un poco bob, lo que estilo bob con flequillito. Bueno, son soldados germanos, y son soldados germanos con razón, con motivo. A ver, en la época de Teodosio ya sí que es verdad que había una serie de pueblos de origen germano, de origen godo y de origen indoeuropeo que estaban atacando y estaban intentando entrar. Todo esto que os expliqué en las otras clases seguía pasando, pero también es cierto que todos aquellos que se habían ido insertando en el imperio, como recibiendo el foedus, ¿no? Que eran confederados, o sea, que formaban parte política del imperio, aunque no fueran ciudadanos. Bueno, pues esa gente había ido mezclándose con los ciudadanos del imperio, o sea, se había ido creando un mestizaje entre aquellos que eran ciudadanos romanos y aquellos que habían sido pueblos godos, pero que ya formaban parte de la estructura romana. Entonces, poquito a poco vamos viendo cómo ya no solo entre la población rasa, sino en el ejército, en la esfera política, incluso en la esfera gubernamental, vamos a ir viendo personajes que son de origen, pues de origen godo, de origen germano, pero que ya son pues hijo de romana con godo, o sea, mestizos que ya forman parte del imperio. En el caso del reinado de Teodosio, no es casual que aparezcan 4 soldados germanos representados en el disco, porque gran parte de su ejército, de los cabezas de ejército, de los generales y de los altos cargos del ejército de Teodosio, tenían origen germano. O sea, y eran la mano derecha, o sea, ya se ve perfectamente cómo poquito a poco el imperio se va disolviendo, se va creando una mixtura, que es lo que luego va a ser la capa poblacional de la Europa feudal, ¿no? Esa ya mezcla. También esto os lo digo porque, claro, vamos a hablar de ataques de los hunos, bueno, ya lo que hablamos el otro día, y luego si nos da tiempo volveremos a hablar. Y parece que el imperio siempre chocaba con los que venían, y no es exactamente así. También vimos cómo los iba adaptando y cómo, claro, va surgiendo una nueva población mucho más rica, mucho más mezclada, o sea, va cambiando, y el imperio no va a caer porque haya ataques, el imperio va a caer porque se está transformando la sociedad, porque está habiendo cambios sociales, está habiendo cambios económicos, porque es muy difícil mantener un poder único en un territorio tan grande durante tanto tiempo. O sea, que son una suma de cosas, ¿vale? También esto es un alegato por los pueblos que vienen de la zona norte, que siempre los vemos como bárbaros que atacan, y en realidad era población que se estaba moviendo y que también se inserta en el imperio. Bien, pues ya tenemos a casi todo el mundo identificado. Sí que quiero que observéis que en la zona inferior de esta imagen palatina vemos como unas escaleras, unos escalones. Bien,
Es lógico porque recordad que cuando hemos hablado de templos en otros años o incluso cuando hemos hablado de palacios, no solo en Roma, sino en otras culturas, muchas veces hemos hablado de que están en zonas elevadas, por una cuestión defensiva, pero también por una cuestión simbólica, ¿no? Cuanto más elevado, cuanto más alto estás, más cerca estás del poder, incluso de la divinidad. Así que esto, de manera física, es lógico, pero de manera conceptual nos ayuda muchísimo porque lo que está haciendo es generar una división entre la imagen superior y la imagen inferior de este disco. Y ahora vamos a la imagen inferior. Ayudadme a describirla. Venga, ¿qué tenemos representado aquí? No importa que no sepáis exactamente quién es, vamos a ir sacando conclusiones. Vamos a actuar como si fuéramos historiadoras del arte. Los erotes, eso que dijiste que no son ángeles, ¿no? Muy bien, hay varios erotes. Vale, muy bien, perfecto. ¿Quién es el personaje principal de esta escena? No hace falta La que Madre sepáis su Tierra. nombre. ¿Qué? ¿Perdón? La Madre Tierra. Pues sí, Lo la que verdad es pasa que es que has dado el clavo a la primera. ¿Qué te ha hecho pensar eso? el tamaño, que es importante, está rodeada de vegetación, Muy bien. tiene Fíjate que es una las vegetación espigas, concreta. Muy bien, las espigas, muy bien. espigas. ¿Algo más que te haya llamado la atención? Es que no veo qué es lo que tipo tiene en la mano. Claro, ese es el tema, no se ve muy bien, es una cornucopia. Veis que parte de aquí y hacia así es un cuerno de la abundancia, ¿vale? Sí, ahora Y si sí. nos fijásemos, veríamos, pues si nos Sí. fijásemos, no, si pudiéramos ampliarla, pero es que no la he ampliado más porque perdería muchísima calidad, no se vería, pero estos son frutos y vegetales, ¿no? Recordad que el cuerno de la abundancia hace alusión a la fertilidad, a la abundancia, como su propio nombre indica. Bueno, pues sí, efectivamente, este personaje es un personaje femenino, lo veis de mayor tamaño, es muy desproporcionada, ¿no? Es muy grande. Sí. Esto nos habla precisamente no de que no sepan, no de que no controlen las medidas, sino de que es un personaje importante. Es una mujer que está semidesnuda, ¿no? Lleva como una toga, pero le vemos el ombliguito, o sea, está semidesnuda. Y vemos que está rodeada de espigas, vemos la cornucopia, bueno, todo esto, porque son sus atributos, sobre todo las espigas, la cornucopia, el hecho de que sea... Todo esto que os he explicado nos indica que estamos ante Telus, ¿vale? Telus, que aquí la vemos representada también. Telus es la diosa que personifica la tierra en la mitología romana, ¿vale? Es una diosa que se relaciona, o sea, que siempre está relacionada con la fertilidad de la tierra, con la continuidad, ¿no? Pues de ahí que pues, salgan las espigas, de ahí que se represente con la cornucopia, ¿no? Con ese cuerno de la abundancia. Y claro, no es casual que en este caso aparezca representada en el disco. No hagáis caso de estos círculos, ¿vale? Quiero que os fijéis en la relación que tiene la escena superior con la escena inferior, sabiendo que esto es la representación de la Madre Tierra. Si os fijáis, en la parte superior tenemos una composición en triángulo que nos deja clarísimo quién está gobernando. ¿Y sobre qué zona está apoyándose ese triángulo compositivo de poder? Sobre la tierra, sobre toda la tierra, sobre la representación de la tierra en la que vivimos, una tierra fértil, una tierra próspera, que ese es el mensaje que está transmitiendo Teodosio a través de este disco, ¿no? Vemos unos erotes. Y estos erotes, si os fijáis, pues llevan florecillas, llevan también otra cornucopia, están como haciendo una ofrenda de vegetales, de flores, ¿A quién le están haciendo esa ofrenda? El emperador. Obviamente, voy para atrás un momento, obviamente, ¿lo veis? Todos miran directamente, aunque estén en la zona baja, aunque son erotes que están, digamos, interrelacionados y casi jugando con Telus, con la diosa, todos están ofreciéndole lo que llevan en sus manos, creando diagonales al emperador, ¿vale? Entonces es como la ofrenda que hace la propia tierra, ¿vale? Recordemos que los erotes hemos visto que eran la representación del amor como una fuerza de vida, como una fuerza pues sí, que perdura, ¿no? Que permite el florecimiento en la tierra, el poder en la tierra, la celebración. Bueno, pues esta celebración, esta continuidad, esta fuerza vital le está haciendo una ofrenda al emperador, porque él es el que ostenta el poder en todos los territorios. No dejan, si os fijáis, no hay detalle que no hayan hilado, porque decíamos, estas son imágenes simbólicas en las que cada elemento nos aporta información importante.
¿Por qué os señalo en esta imagen con estos dos elementos? ¿Por qué os señalo estas zonas? Porque si os fijáis, aquí hay una inscripción, ¿lo veis? Que rodea el perímetro del disco. En esta inscripción lo que pone es esto. En realidad lo que está escrito es esto que encontramos aquí, pero la traducción, el cómo se leería sería esta zona de aquí. Entonces sería Dominus Noster Theodosius, ¿vale? O sea, nuestro señor Teodosio, Perpetuus Augustus, ¿vale? Perpetuo Augusto, of diem felicísimum, de los días felicísimos, 10. Según los investigadores, los historiadores, este tipo de inscripción de lo que nos habla es de esa celebración de los 10 años en el poder, de los 10 felicísimos años que lleva en el poder el emperador. O sea, es lo que deja clarísimo que sí, que estoy representando el nombramiento del Vicus Hispaniarum, pero que realmente aquí lo que yo quiero dejar claro es que llevo reinando durante 10 años y trayendo felicidad y prosperidad al imperio, yo, Teodosio, que soy el que está en el centro y que soy el protagonista de este disco. Bueno, antes de dejar el disco, porque ya hemos leído todo, ¿os habéis fijado que hay muchísima información? O sea, que realmente es muy interesante leer este tipo de piezas porque nos hablan de cómo se estructura el poder, de cómo se relaciona, de qué estaba pasando en ese momento. Pero quiero que os fijéis en esta escena central. Y quiero que os fijéis no tanto como lo que hemos hecho hasta ahora de este es Teodosio, o sea, intentando leer la imagen con respecto a su época, sino quiero que os fijéis con respecto a la tipología iconográfica. ¿Vale? Porque esta tipología iconográfica va a ser tomada por el cristianismo, va a ser absorbida por el cristianismo y nosotros a lo largo de la historia del arte la vamos a ver representada con lo que denominamos traditio legis. ¿Vale? La traditio legis es la representación, digamos, de el emperador sedente, hierático, majestuoso, que le está entregando un documento a un súbdito. Y quien dice emperador dentro de la esfera civil puede hablar también de Cristo en la esfera religiosa, porque es así como lo tradujo el cristianismo a la iconografía religiosa, ¿no? Esa figura sedente, hierática, majestuosa del emperador se convirtió en ámbitos cristianos en la figura de Cristo, de un Cristo majestuoso, de un Cristo poderoso, de un Cristo que gobierna sobre la tierra, como hemos visto en el caso de Teodosio, y que le entrega un documento a sus súbditos. ¿Quiénes son sus súbditos en estas representaciones? Bueno, pues en realidad, aunque siempre aparece San Pedro y San Pablo, serían todos los apóstoles, ¿vale? Pero siempre aparecen junto a él, como os digo, San Pedro y San Pablo, uno al lado del otro, o sea, cada uno a un lado de Cristo, y normalmente a quien le suele entregar este documento que Cristo lleva en las manos es a San Pedro. ¿Por qué? Porque el documento que lleva en las manos Cristo ya no es un nombramiento de pues, te nombro vicario, no, es la ley divina. Entonces, ¿por qué se la da a San Pedro? Porque San Pedro se supone que es el representante de Dios en la tierra. Recordad, el Vaticano, ¿no? El Papa. Entonces, esto es un gesto político dentro de la iconografía cristiana para dejar claro que, a pesar de todas las cuitas que hubo a lo largo de la historia, sobre todo medieval, de la Iglesia, quien ostenta el mayor poder, quien recibe el poder emanado desde Dios, es el papado, es San Pedro, ¿vale? Y su representante, que sería el papado. Así que vemos también cómo estas imágenes cristianas no solo tienen una parte religiosa importante, sino que dentro de la iconografía nos hablan de un poder político también, y un poder político en el que vemos cómo el propio Dios único de esta nueva etapa histórica le cede el poder o de algún modo le transmite el poder al político más cercano en la tierra, que sería el Papa, porque al final es el representante de Dios, pero también va a tener un poder real en la tierra, ¿no? Bueno, esto os lo cuento ahora para que lo tengamos en cuenta, porque esto lo vamos a ir viendo a partir de ahora representado continuamente y vemos que en realidad es una transmisión o una adaptación de la representación pagana a la representación cristiana. Bueno. Esta parte de la clase ha sido más historia del arte, ¿no? Hemos ido, bueno, sobre todo iconografía, hemos hecho un análisis que a mí me parece súper entretenido, pero ahora nos toca hacer un poquito más de historia.
porque veréis, o sea, hasta ahora hemos estado hablando de Teodosio en estas clases y Teodosio ya hemos visto que fue muy importante, pero lo que sucedió tras su muerte también lo fue. Entonces, bueno, Teodosio fallece el 17 de enero de 395 en Mediolano, en Milán. Y lo importante viene en lo que os voy a explicar ahora. Lo importante recae en esto. Él, antes de morir, había dejado indicado, digamos en su testamento político, había determinado que serían sus 2 hijos quienes heredarían el imperio. Pero serían sus 2 hijos de la siguiente manera. Su hijo mayor, Arcadio, que recordad que ya hemos hablado de él porque es el que aparecía también en el disco de Teodosio, ya había sido coaugusto del Imperio Oriental, así que se permanecería en el trono como augusto de la zona oriental del imperio. Su hijo menor, Honorio, por su lado, iba a empezar a gobernar sobre la zona occidental. ¿Esto por qué es importante? Porque esta división, que ya se había producido en otras ocasiones, que ya sabemos que el imperio llevaba dividido, o sea, era un solo imperio, pero habían subdividido en diferentes partes el imperio para poder controlarlo, todo esto que ya en principio habíamos visto en otras ocasiones, ahora va a ser determinante. Porque esta división que se va a generar entre los territorios de Arcadio y los territorios de Honorio va a ser definitiva. Nunca más el imperio romano va a volver a unir todos los territorios que hasta entonces había controlado. A partir de ahora, la historia de la zona de Oriente va a fluir de manera diferente a la zona de Occidente, ¿no? La historia de la zona de Occidente. Esto va a hacer que ya nunca más se vayan a unir ambas partes, aunque veremos cambios territoriales, pero nunca más va a volverse a ser como antes. Por lo tanto, el último emperador romano per se va a ser Teodosio. Romano, me refiero, unificando todo el imperio. Entonces, como vamos a ir, tenemos que verlo por Perdona, separado. Alicia, ¿qué pasó con Valentiniano? En cualquier caso, Teodosio ya repartió el pastel para los hijos y ya está, sí. hicieron. La idea era esa, la idea era que sus herederos fueran los que controlasen el cotarro, ¿no? Lo que a mí no me queda muy claro, y yo creo que no sé si lo podremos saber, es si él sabía que esta división iba a ser tan determinante. O sea, porque ya se había dividido, él ya había sido coaugusto con otro, entonces el imperio ya estaba dividido de facto, ¿no? Claro. Pero no sé si él realmente fue consciente de que a partir de ese momento ya nunca más el esplendor y digamos, el desarrollo territorial del imperio iba a volver a ser el mismo y que él iba a ser el que iba a tomar esa decisión. Pero bueno, también, ¿no? Entonces, no si le queréis, funciona la bola de cristal. No le funcionaba. Ese día la tenía estropeada. Pues eso, si os parece, lo que vamos a hacer es, voy a haceros un pequeño resumen de qué pasó en la zona occidental y qué pasó en la zona oriental, para entender por qué ya nunca más se volvieron a unir, porque lo que va a ir sucediendo va a hacer que, como os digo, tengan no historias paralelas, sino totalmente divergentes. Entonces es lógico que ya nunca vuelva a ser como era antes. Si os parece, como nosotros después nos vamos a centrar en la zona de Bizancio, pues ahora empezaremos por Occidente y así lo explicamos, vemos lo que pasa y luego ya nos vamos a Bizancio, ¿vale? Entonces vamos a empezar por Honorio, por el gobernante del Imperio de Occidente a partir de la muerte de Teodosio. Bueno, cuando muere su padre, cuando muere Teodosio en el 395, Honorio solo tenía 11 añitos, ¿vale? O sea, os he dicho, les deja el cargo de todo el imperio, pero deja a 2 niños, en realidad, al cargo de todo el imperio. Y él era consciente de esto. Por eso, en este mismo testamento, ¿no? En estas mismas órdenes que da antes de morir, deja planteado que su hijo va a ser quien gobierne, pero siempre bajo las órdenes de un tutor. ¿Y qué tutor designa Teodosio para controlar y para asesorar a su hijo? Pues a Estilicón. Estilicón, fijaos, es uno de
de estos generales que os hablaba antes, que aparecen en el disco de Teodosio, de estos generales de origen, en este caso, de origen vándalo. Es un general de origen vándalo que tuvo muchísima importancia en los ejércitos de Teodosio, estando Teodosio vivo, que se convirtió casi en su mano derecha y que es lógico que cuando él muriese se convirtiese en el tutor de su hijo menor, de Honorio. Este Estilicón en realidad fue quien gobernó durante un tiempo, desde el 395 hasta el 408. Porque en el 408 ya Honorio, el niño, ya había dejado de ser niño, ya tenía 24 años y ya estaba hasta el moño de que alguien gobernase en su lugar. Entonces, como Estilicón no estaba muy por la labor de dejar de gobernar, pues lo que hicieron fue cargárselo. Se lo cargaron lo mataron sus propios soldados, dicen que por órdenes del emperador Honorio. Bueno, no lo sé, esto ahí queda. Bueno, a partir de entonces, a partir de este año 408, va a ser solo Honorio quien gobierne sobre el Imperio Occidental. Va a ser él el que tome las decisiones, va a ser él el que gestione todos los aferes, ¿no?, del imperio. Y esto va a ser un desastre, porque él demuestra en este acto de poder, en estos años en el poder, él demuestra que era incapaz como gobernante, totalmente incapaz. Y de hecho, fijaos, del 408 al 410, en 2 años, veis que todo esto era suyo, ¿no? Todo lo verde. Bueno, pues en el 410 lo ha perdido casi todo, en 2 años, ¿eh? Es verdad, para ser justos, que tenemos a los hunos apretando por un lado, los francos, o sea, que esta presión en las fronteras de la que hablábamos en otras clases seguía presente, pero también es cierto que él no fue capaz tampoco tenía por qué serlo, el pobre era muy joven y seguramente, pues por ser hijo de Teodosio no tienes por qué tener la virtud de gobernar, entonces seguramente el pobre pues no era muy dado a saber negociar o defender sus tierras, pero en cualquier caso es lo que os digo, fijaos, en 2 años había perdido todo esto, porque las tierras que conservaba eran las que vemos en azul, ¿veis? La zona de África, las islas, esta zona interior que era Iliria y la zona de Italia montañosa, pero luego el resto, esto lo fue perdiendo. Hispania ya no pertenecía a los terrenos de la zona occidental, la Galia, la mayor parte de la Galia tampoco, Britania tampoco, o sea, un reinado nefasto, o sea, si lo tenemos que recordar o definir de alguna manera, fue un reinado nefasto. Él muere en el 423 sin descendencia. No le deja el trono a nadie de la familia, vamos a decir. Y a partir de entonces, después de este reinado nefasto, esta línea se va a mantener. Esta línea se va a mantener porque después de su muerte va a haber toda una serie muy rápida de gobernantes, ¿no?, de emperadores, de usurpadores del poder. Va a haber, bueno, en esta época, en menos de 70 años, Roma va a ser saqueada hasta 3 veces por parte de las tribus godas, ¿no? Esto demuestra la debilidad en la que se encontraba la zona occidental, no solo durante el reinado de Honorio, sino también durante el reinado de sus sucesores. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que en el 476 el Imperio Occidental caiga ya definitivamente. Fijaos la diferencia, ¿no? Estos son los territorios que mantenía la zona oriental y estos son los territorios en verde que mantenía la zona occidental. Y estos territorios se van a perder, se van a ya disgregar en el 476 cuando el emperador en aquella época, que era Rómulo Augustulo, es depuesto por el jefe de los érulos, Odoacro, ¿vale? Y él mismo se autodenomina, y sus soldados le denominan rey de Italia, Odoacro, rey de Italia. Los érulos, por cierto, eran una tribu germánica de origen escandinavo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, ya esa zona, Italia, ya pasa a ser una zona más dentro de lo que nos solemos estudiar como los reinos godos, o se solía estudiar como los reinos godos o la zona germánica, ¿vale? Así que con este acto de ceder la corona de lo último ya que quedaba, los últimos territorios que quedaban ya del Imperio Occidental a Odoacro, al rey érulo, en este acto ya vemos la caída definitiva del Imperio Occidental de Roma. Ya nunca más
vamos a volver a hablar de imperio en la zona, bueno, sí, vamos a hablar de otros imperios, pero de imperio romano, perdón, en la zona occidental. Y a partir de entonces ya se considera que ya llega la etapa que conocemos como la Europa feudal, ya llega la era feudal. Sin embargo, en la otra zona, lo que hereda el hijo mayor, Arcadio, la zona oriental del imperio, va a seguir una historia totalmente diferente. Se va a reconocer o se va a desarrollar de una manera muchísimo más inteligente a la hora de gestionar las idas y venidas de esos pueblos que iban atacando las fronteras. Bueno, vamos a ir por partes. Cuando muere Teodosio en el año 395, Arcadio toma el poder con solo 18 años. 18 años no está mal, pero eres muy jovencito. Entonces su padre le pone también un tutor, como había hecho con su hermano. En este caso el tutor es Rufino. No os pongo imagen porque no he encontrado imagen, pero es Rufino. Rufino va a durar muy poquito en el poder y en realidad quienes durante todo el reinado de Arcadio van a ejercer el poder en la sombra son estas dos personas, Eutropio y Aelia Eudoxia. Eutropio era un eunuco que realmente fue el que era el tutor oficial después de la muerte de Rufino, y Aelia era la viuda de este Rufino. Da igual, en cualquier caso, lo importante es que ya se vio que el hijo de Teodosio, Arcadio, era una persona que no estaba capacitada para gobernar. Era una persona influenciable, era una persona débil, que incluso cuando ya adquirió una edad suficientemente madura como para gobernar en solitario, no fue capaz de hacerlo. Y siempre quienes gobernaron fueron estos dos personajes, como digo, en la sombra. Él tuvo suerte de que no se le echaron encima, porque también, claro, si continuamente estaba siendo influenciado por ellos, ellos se podían haber cargado al emperador y habérselo quitado en medio, pero bueno, tuvo suerte y estuvo reinando hasta, tampoco muchísimo, porque murió joven, hasta los 31 años, ¿vale? En el 408, Arcadio muere. Y la situación es la siguiente. Estos dos personajes que habían estado gobernando ya no pueden seguir porque ya ha muerto la persona sobre la que ejercían poder. ¿Y quiénes son los descendientes de Arcadio? Pues Arcadio tiene 4 hijos, pero el único hijo varón, el resto son chicas, el único hijo varón era muy chiquitito, tenía solo 7 añitos y se llamaba como su abuelo, Teodosio. Claro, él hereda el trono, Teodosio el joven, vamos a decir, el que en el futuro será Teodosio II, hereda el trono, pero solo tiene 7 años. ¿Qué es lo que sucede? Pues volvemos a repetir lo mismo de antes, se le pone un tutor, que en esta ocasión es Antemio, pero enseguida se lo quitan del medio y aparece en escena la hermana mayor. Esta chica va a ser muy importante en el desarrollo del Imperio Oriental. Ella en esta época empieza a gobernar como emperatriz regente a la espera de que su hermano crezca y pueda gobernar por sí mismo. Ella, luego hablaremos de esta mujer, es muy piadosa, es una mujer muy religiosa que ya como regente, como reina regente, va a demostrar una gran capacidad de mando. Va a saber muy bien cómo gestionar el gobierno, se va a mostrar muy justa, va a ayudar a los pobres, pero también va a saber aplacar a aquellos que atacan al imperio. O sea que durante este tiempo que gobierna en nombre de su hermano, no solo se va a encargar de formar a su hermano dándole muy buena educación, sino que va a demostrar altas dotes de mando, y esto va a ser muy importante. En fin, en el 416 Teodosio toma el control del Imperio Oriental, ¿vale? Ya se ha hecho mayor, él toma el control y empieza a tomar decisiones por su cuenta. Entonces, quiero que recordéis que el imperio estaba deshaciéndose. Ya hemos visto que él estaba pasando en la zona occidental. Pues la zona oriental estaba sometida a las mismas presiones. Y vamos a ver que Teodosio II no fue buen gobernante, no supo hacerlo bien. Para empezar, en una época en la que no estaban fuertes, en la que el ejército estaba bastante diezmado y no estaban fortalecidos, empezó a atacar a los sasánidas. Inició una campaña contra el imperio sasánida. La guerra contra los sasánidas llevaba ya siglos en marcha. Esta oposición entre Roma y los sasánidas no era ninguna novedad. Pero en este caso, bueno, pues Teodosio II la reactivó con la excusa de que estaban persiguiendo a los cristianos, ¿vale? La reactiva. En principio parece que todo va bien, pero de repente, claro, como lleva todo el ejército o gran parte del ejército a esta zona, la zona del este, a la zona oriental, de repente se da cuenta de que esto ha sido un error, porque desplazar el ejército para atacar a los sasánidas es aprovechado por los hunos para entrar
en la zona, en su territorio, e intentan atacar Constantinopla. No lo consiguen, entonces Teodosio repliega otra vez a su ejército, vuelve a la zona de Constantinopla y lo que hace es amurallarla más y amurallarla mejor, ¿vale? Amplía las murallas, fijaos, hasta ahora las últimas murallas construidas habían sido, bueno, no exactamente, las de Constantino, que son estas de aquí, pero es verdad que había habido una pequeña ampliación por parte de Teodosio I, pero bueno, en cualquier caso quiero que os fijéis, él amplía la muralla hasta esta zona y rodea de manera bastante, o sea, con muchísima profesionalidad, hace murallas muy, muy potentes, muy difícilmente atacables, ¿no? La zona de Constantinopla. Yo creo que esto es de lo mejor que va a hacer Teodosio, en realidad. Bueno, total, refuerza las fortificaciones, ¿vale? Intenta luchar contra los hunos, como él se ve flojito, dice, bueno, os pago un tributo. Si no me atacáis, me dejáis tranquilito, yo os pago un tributo y así nos mantenemos en paz. Parece que todo está tranquilo hasta que los vándalos empiezan a entrar también por el sur. Bueno, esto quiero que veáis que es que continuamente, claro, se estaba desmembrando el imperio. Entonces los vándalos entran por la zona del África romana, que ahora mismo sería Túnez, Libia, la costa de Libia y Argelia, y se instalan aquí. Entonces, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente, porque Occidente aún no había caído, se ponen de acuerdo y envían soldados. Venga, les vamos a echar, vamos a Cartago y les echamos. Pero ¿qué pasa? Que el resto de fronteras, el resto de limes están desprotegidas y de repente Teodosio II se encuentra con que los hunos vuelven a atacar, aunque les estaba pagando, y los sánidas atacan otra vez. Un desastre tremendo. Se repliegan, ¿vale? Vuelven otra vez, el ejército de Teodosio vuelve otra vez hacia su zona, hacia el Imperio Romano de Oriente, y Teodosio dice, hasta aquí hemos llegado. Voy a luchar contra los hunos. Ya está bien de pagarles un tributo, ya está bien no puedo hacerlo, voy a luchar contra los hunos. Y se enfrenta directamente con Atila. Os he puesto con esto acabaremos, os he puesto esta viñeta porque me parecía muy graciosa, ¿no? Atila, rey de los unos, Teodosio II, rey de los otros, con H. Bueno, pues en este momento se enfrentan, hay una gran batalla, ¿vale? Entre los hunos de Atila y los romanos o bizantinos ya de Teodosio. Y obviamente quien gana, quien vence y quien destroza el ejército romano son los hunos. Aquí lo que va a suceder es que ese tributo que tiene que pagar Bizancio a los hunos para que no les ataquen va a subir a cifras totalmente ridículas, o sea, no ridículas de bajas, sino ridículas de enormes. Va a ser una cosa tremenda. Se van casi a endeudar para poder pagar a los hunos para mantener la paz, simplemente para que no les ataquen. Todo esto se va a mantener así hasta el año 450, cuando Teodosio II de repente muere cuando se cae de un caballo durante una cacería. Y yo lo voy a dejar aquí porque aquí en este momento es cuando va a entrar en escena Aelia Pulqueria, su hermana mayor, y va a volver a tomar el poder. Pero esto, como os digo, lo veremos en la próxima clase, la próxima semana. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Muy bien. Espero que hayáis estado a gusto. Este último trozo ha sido más denso, sí, pero necesito explicaros estas cosas para que veáis precisamente cómo se desmembra el Estado romano, ¿no? Por qué de repente, a pesar de que ya llevaba muchísimo tiempo dividido en dos, esa división ya es totalmente irrevocable, y cómo esa debilidad militar y esa debilidad política es aprovechada normal por otros pueblos para intentar tomar ese poder, ¿no? Para intentar. Entonces, ¿cómo el hecho de que los gobernantes de un lugar, de una zona del imperio, actúen de una manera y los gobernantes de la otra zona actúen de otra, va a cambiar, va a marcar la diferencia hasta el punto de que una zona del imperio va a caerá en el 476 y la otra va a durar hasta el siglo XV. Entonces, soy consciente de que esto es un poquito más denso, pero os lo explico también para que veáis por qué a partir de ahora en Europa vamos a encontrar la Europa feudal, y en la zona bizantina podemos hablar de la prolongación del Imperio Romano. Continuará. Espero que hayáis estado a gustito. Sí. Siempre. Besitos a todas. Adiós. Muy fuertes. Adiós. Bye. Eso es todo, amigos.